El Ministerio de Salud reportó hoy 43 muertos y 37.468 contagios en las últimas 24 horas. Nuevo récord de casos en lo que va de la pandemia. Para hablar del tema nos acompaña Gabriel Cavada, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterra y experto en bioestadística. Muchas gracias por acompañarnos durante esta tarde. ¿Cómo está, Flavia? Un gusto saludarla. Le quería consultar cómo se ve el escenario. Cada día estamos hablando de un nuevo récord, de nuevas cifras altas. ¿Qué se puede esperar también, según lo que dicen las estadísticas, para los próximos días, para las próximas semanas? Bueno, lo que estamos esperando, por supuesto, es que este ya sea el pic. Probablemente mañana tengamos un aumento más o menos de un 7% respecto a la cifra de hoy. Si es que no se reportan menos casos mañana, pero a lo más va a haber como un 7% más de casos de hoy y ya estamos, los modelos bioestadísticos, los modelos epidemiológicos muestran de que estamos cerca ya de la cima de esta curva epidémica y de ahí a finales probablemente de la próxima semana vamos a empezar a mirar una reducción de casos que se va a hacer bien patente a partir de la quincena de febrero, digamos. Sí. De modo tal que si todo marcha como esperamos, para el 1 de marzo deberíamos tener del orden de no más de unos 5.000 casos diarios reportados. Se ha creado una sensación al menos de que con este pic de contagios baja la curva, ¿no es cierto? Ya hemos hablado bastante de esa curva que sube muy abruptamente, pero también baja rápido. Y esperando casi ese momento de cuando baje la curva de que vamos a poder volver un poco más nuevamente a la normalidad. Pero sin embargo, en otros países ya se están viendo otras variantes que dicen que son más contagiosas, que nuevamente tienen más riesgo. Entonces, ¿qué se puede esperar también con la circulación de esas variantes que precisamente se están dando en países, no sé, como Dinamarca, que abre sus que levanta sus medidas restrictivas, o países que ya empiezan a tener más apertura? Mira, Omicron de alguna forma inaugura lo que se llama la transacción ecológica de los virus. Se llama transacción ecológica porque imagínate que él le pide al ecosistema quedarse y el ecosistema, como moneda de cambio, le pide que haga una enfermedad que sea mucho menos agresiva y menos letal. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, muy probablemente durante el año 2022 nos van a visitar unas 2 o 3 cepas más. Total, nos queda un poco de alfabeto griego para ponerles nombre. Pero estas cepas van a ser cada vez menos agresivas, ¿no es cierto? Van a causar enfermedades bastante menos graves y lo más importante de todo, que van a reducir muy fuertemente su letalidad. Pero eso es producto... Sí, disculpe que lo interrumpe. Eso es producto de porque estamos vacunados en el fondo, ¿no? El que esta cepa vamos a tener 3 o 4 variantes más, pero van a ser quizás igual de contagiosas o más contagiosas, pero menos letales. ¿Eso responde a que nosotros, quienes somos víctimas de esa cepa, estamos vacunados? ¿O responde a que el virus en sí mismo lo que hace mutó? la vacuna, digamos, que estas curvas de contagio, que en lugares más desprotegidos vacunalmente sean mucho más pronunciadas, ¿no es cierto? Nosotros las tengamos más aminoradas. Si en otros lados que están carentes de vacuna, tú esperaras, por ejemplo, del orden de 20 muertos diarios, nosotros con vacuna deberíamos esperar 1 muerto diario. Una cosa de ese estilo. Fíjate que la situación chilena en términos vacunales es tan excepcional que si uno hace epidemiología comparada nomás, el pic argentino fue de 170.000 casos por día. Ellos lo pasaron hace unas semanas atrás. Argentina tiene el doble de población nuestra. Entonces uno diría, bueno, si uno hace una comparación matemática simple, nosotros deberíamos tener del orden de 85.000 casos como pic. Sin embargo, nosotros creemos que ese pic no va a superar los 40.000
Y eso es lo que ha hecho, digamos, nuestro nivel de vacuna, porque fíjate que más o menos hace un mes atrás, Argentina tenía solamente el 13% de su población vacunada con refuerzo. Entonces, ahí es donde está la diferencia notable entre lo que han hecho las vacunas o tener gran parte de la población vacunada con una población vacunada bastante exigua, como es el caso de nuestros vecinos. ¿Te fijas? O sea, lo que hace tener la población vacunada es que estos crecimientos pandémicos, en el caso nuestro, sean bastante más disminuidos. ¿Y qué pasa con el número de fallecidos, con el número de muertos? Ayer la cifra fue bastante elevada, claro, eso se da por los ajustes que se van haciendo producto de los fallecimientos que ocurren el fin de semana, pero hoy nuevamente tenemos 43 muertos. ¿Hay alguna estadística de esas personas fallecidas, si fueron contagiadas por Omicron o no, y cuántos de ellos, por ejemplo, estaban vacunados, para ver también la efectividad en ese tipo de casos y no solo en el caso de bajar el número de contagios, ¿no?, sino también en el número de fallecidos? Claro, mira, desgraciadamente se sabe que toda la gente que accede a camas complejas, UCI, por ejemplo, están más o menos solo en un 10% vacunado, y el resto, o incluso menos, bastante menos, eso significa 9 de 10. 9 de 10 personas que no recibieron vacuna o no completaron su plan vacunal, ¿de acuerdo? Y en el caso de los muertos pasa algo más o menos parecido. Fíjate que si tú comparas lo que ocurrió en términos de muertos durante enero de 2022 respecto a enero del año 2021. En el año 2021 estábamos atacados por la cepa de Manaos, ¿no es cierto? Pero sin embargo la cantidad de contagios que habían eran bastante menores que los que hemos observado en este enero, ¿no es cierto? Sin embargo, la reducción de muertos, a pesar de las aciagas cifras de ayer y de hoy día, ha sido del orden del 85% cuando comparas por estacionalidad. Y eso es producto de tener una gran población vacunada, sin duda alguna. Usted hablaba mencionaba que 9 de cada 10 no estaba o vacunado con el esquema de vacunación completo. Ese otro 10% que, por ejemplo, está en las camas más críticas o que incluso falleció, ¿tienen una condición adicional, comorbilidades, por ejemplo, alguna enfermedad de base o algo que pueda atribuirse que ese porcentaje no vacunado también reciba el virus de mala forma? Sin duda alguna, digamos, o sea, efectivamente, digamos, si tenemos gente fundamentalmente con síndrome metabólico, obesos, etcétera, etcétera, diabetes, etcétera, el virus te puede voltear y te puede causar muchísimo problema. Por eso el plan de vacunación parte justamente, digamos, sobre todo en esta dosis de refuerzo, parte por la gente que es bastante más desprotegida inmunológicamente, claro. ¿Sí? Pero el mensaje es el siguiente. O sea, nosotros hemos cogido como país, digamos, parar esta pandemia o controlar esta pandemia como el principal eje el vacunal. Y por lo tanto, me parece a mí fundamental que cuando nos corresponda vacunarnos, accedamos a nuestras dosis de refuerzo, y lo más probable es que si nosotros queremos una normalidad en términos de presencialidad, sobre todo de volver a clases a todo nivel, digamos, a nivel escolar, a nivel universitario, en todos estos servicios que de suyo requieren aglomeración. Imagínate trámites bancarios, trámites públicos, sí. Ahí el pase de movilidad debía ser exigido.
Y ahí, por ejemplo, Sí, preguntarle algo que precisamente usted mencionaba, que es el tema del regreso a clases, que tan polémico ha sido durante los últimos días, que se ha puesto nuevamente sobre la palestra la discusión de si están las condiciones o no para volver a clases. Teniendo en consideración lo que usted mencionaba, que se espera que este pic comience a bajar en las próximas semanas, ¿se podría hablar de un regreso a clases presencial seguro? Sí, nosotros creemos, digamos, que de aquí a marzo van a haber bastante menos casos, tal vez del orden de 1/10 de los casos que estamos presenciando hoy día, y por lo tanto muy probablemente no se justifique suspender el regreso a clase. Le insisto, yo creo que en esto es fundamental que la comunidad escolar completa a todo nivel, todos los actores de la comunidad escolar, tengan su plan de vacuna al día. Y también le quería preguntar, claro, porque una cosa es lo que pasa con las clases, pero también con el tema de las restricciones. Lo hablamos un poco al comienzo de esta entrevista, que hay países que están levantando las restricciones que habían tenido durante todo este tiempo. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, lo hemos ido repitiendo durante estos días, dice a los países que no haga este levantamiento de restricciones de forma tan abrupta. Chile debiera actualizar su plan de fase de paso a paso, debiera empezar a flexibilizar quizás un poco estas medidas restrictivas, teniendo en consideración o tomando como ejemplo lo que ha pasado en otros países, y también lo que se espera que el transcurso de lo que se espera de lo que sea también la circulación del virus. Mira, en lo personal yo me iría con cautela. Yo creo que hemos ido avanzando muy cautelosamente. Después de todo, es cierto que tenemos un cansancio pandémico que ya va a cumplir 2 años, ha sido bastante duro, eh, pero por lo menos tenemos la posibilidad de ir observando la evolución de estos países, digamos, que han sido agresivos en términos de levantar las restricciones. ¿Ah? Ellos además, aparte de estar levantando las restricciones, están en invierno, o sea, tienen un agravante más, de modo tal que son la primera evidencia que nosotros después podríamos levantar como para copiar esas conductas, ¿sí? Pero no hay que confiarse mucho. Si tú recuerdas, Israel en un momento Claro. dijo, bueno, dejemos de usar mascarilla, y tuvieron un rebrote importante. Nosotros hasta ahora no hemos hecho eso, hemos seguido llamando al autocuidado, al eje vacunal, a no aglomerarnos, etcétera, etcétera, y gracias a eso, como te digo, tenemos, a pesar de este brote tan violento, tenemos la situación bastante más controlada que otros lugares. Lo último que le quería preguntar es por el tema de en lo que Chile está al debe, porque se ha hablado mucho del exitoso plan de vacunación, de lo que ha hecho bien, pero hay cosas en lo que todavía Chile tiene para mejorar, como por ejemplo son los planes de trazabilidad y el poder hacer un seguimiento a las personas que son positivas, a los contactos estrechos, en su minuto cuando se conocían contactos estrechos como tal, ¿no? ¿Qué tan atrasado está Chile en relación a los otros países respecto al plan de trazabilidad? Mira, la trazabilidad propiamente tal fue un experimento de ensayo y error, ¿no es cierto? Pero la trazabilidad que nosotros teníamos hasta antes que el ministerio indicara la autotrazabilidad, en general cada contagiado reportaba en promedio 3 contactos estrechos. En Coquimbo fue la región que mejor resultado tuvo en esto, que fue del orden del 5 contactos estrechos por contagiado reportado, pero según información que tiene la Subsecretaría de Salud Pública actual, este autorreporte ha elevado esto a más o menos 12 contactos estrechos por cada, 10, perdón, contactos estrechos por cada contagio. Por lo tanto, al parecer, si esta cifra es cierta, lo que estoy diciendo, esto debería contárnoslo el ministerio directamente, digamos, como una evaluación de su nuevo plan de trazabilidad. Claro.
por supuesto que esta medida, digamos, habría sido bastante más exitosa que la anterior. Bien, muchas gracias Gabriel Cavada, académico también de la Universidad Finisterra, por habernos acompañado. Vamos a seguir, por cierto, muy atentos a cómo va evolucionando el tema del coronavirus y las distintas cepas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Flavia. Un gusto haber conversado con usted. Hasta luego.